Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que usted esté viendo este video. Mi nombre es José Baeza y como grupo 4 le hablaremos sobre la caracterización del problema y usuario de acuerdo a nuestro deseo planteado. A grandes rasgos, nuestro problema es la falta de seguridad del hospital no es lo suficientemente eficaz para el resguardo de los pacientes y funcionarios del mismo, debido al sector en el que éste está ubicado. A través de la plantilla de identificación del problema, lograremos redefinir nuestro objetivo y usuario de acuerdo a la realidad que está presente en el sector. La estructura de esta presentación consta de desafío y usuario, caracterización de usuario, definición de problema, matriz problema, cómo podríamos, aparte de una conclusión. Desafío y usuario. El desafío elegido por nuestro grupo fue la pobreza. Específicamente, elegimos el área de la salud y nos centramos en el acceso a esta. En nuestro caso, tratamos las largas horas de espera a las que se someten los pacientes en el servicio de urgencia del Hospital Padre Hurtado, y en base a esto, nuestro primer usuario fue el paciente, ya que queríamos solucionar el problema desde su posición, pero al obtener más información pudimos empatizar mejor, como por ejemplo saber el rango etario de los pacientes del hospital o las múltiples razones que generan el problema, y consultando desde varios puntos de vista, en base a esto le dimos un enfoque distinto y nuestro usuario pasó a ser los TENS y enfermeros del Hospital Padre Hurtado, ya que es una de las personas más afectadas con alguno de los problemas tratados y esto repercute negativamente en la atención del paciente. Caracterización del usuario y herramientas para caracterizar. Nuestro usuario es un TENS o enfermero del Hospital Padre Hurtado, que teme por su seguridad debido a grupos antisociales del sector. Está sobrecargado de trabajo por lo que está estresado, trabaja en un mal ambiente laboral y sufre maltratos físicos y psicológicos constantes por parte de los pacientes, pero que tiene la ocasión de ejecutar su trabajo por y para las personas. Las herramientas que usamos para definir el problema fueron entrevistas, fuentes secundarias como noticias o estudios, y definir bien nuestro problema a tratar. En este caso, la precaria seguridad del recinto. Buenas, les mando un cordial saludo. Mi nombre es Consuelo Ávila y en este momento les voy a explicar todo lo que se relaciona de acuerdo a la matriz problema, que enlaza básicamente en explicar detalladamente y a la vez de una forma macro uno de los problemas encontrados de acuerdo al estudio que hicimos sobre enfermeros y TENS del Hospital Padre Hurtado del sector urgencia adulto. Bueno, básicamente la matriz problemas tiene diferentes partes y vamos a comenzar por la que aparece a mano izquierda de lo primero, que dice efectos. Y la pregunta para abordar este encuadro dice: ¿cuáles son los principales efectos del problema? Bueno, como grupo escogimos los más adecuados, que serían la saturación del sistema, la ralentización de la atención médica, la inseguridad laboral que existe y la desmoralización de los trabajadores. Básicamente escogimos estos tres porque, de acuerdo a las entrevistas que hicimos en el hospital, fue un patrón que se repitió demasiado. Por ende, la saturación del sistema se debe a que llegan pacientes con un conocimiento básico o netamente no conocen el cómo se maneja una urgencia, por ende no van con un problema que realmente es una urgencia, y eso tiene la consecuencia de que llega más gente y satura el lugar con problemas que realmente no están aptos para una urgencia. La ralentización de la atención médica se debe netamente por lo mismo. Al ver un colapso de personas esperando, no existe la cantidad de funcionarios necesarios para abastecer a toda esa población. Y la inseguridad laboral y desmoralización de los trabajadores se debe netamente en el ambiente que está el hospital, que es un ambiente muy conflictivo, con bandas que su punto de encuentro muchas veces ha sido el hospital. Nuestras fuentes en la matriz problema se basaron mucho en las entrevistas y además las fuentes secundarias de información. El problema que encontramos fue la imperfección en la seguridad dispuesta para la protección de los enfermeros WOTENS en el servicio de urgencia dentro del Hospital Padre Hurtado. Bueno, llegamos a la conclusión de que uno de los problemas más importantes fue el de la seguridad. ¿Cuáles son las principales necesidades y frustraciones junto a las características del usuario asociado a nuestro problema? El TENS enfermero necesita un mejor trato hacia su persona y mayor confortabilidad para su integridad física, logrando ejercer su trabajo en las condiciones óptimas. La situación de peligro y maltrato que vive le causan miedo como estrés debido a la excesiva carga de trabajo por falta de personal junto a los recursos, además de estar en
en un ambiente laboral conflictivo. Los factores externos relacionados con la pobreza del sector generan que la atención médica no sea la adecuada y rápida como en otros lugares, afectando en ello directamente a los pacientes y su derecho a la salud, considerándose como pobreza debido a la falta de acceso de forma digna. Eso fue en sí una generalidad de las frustraciones y características de nuestro usuario, lo cual nos llevó a las causas que generan el problema mencionado anteriormente, donde la primera causa es la red de atención del Hospital Padre Hurtado, también la necesidad de cultura y educación desde la reacción del paciente, incluyendo la normalización de la agresividad y malos tratos. El tercero dice los recursos insuficientes de acuerdo a la seguridad del hospital. Esto se referencia más que nada a que el sistema de seguridad que existe en el hospital no es el adecuado de acuerdo al ambiente que hay. Y con ello hicimos la gran pregunta de este desafío, que es cómo abordar todo esto. Nuestra pregunta de cómo podríamos, que tiene que ir tanto la definición de quién es nuestro usuario, el lugar, el cómo abordamos el problema, etc. Y llegamos a la conclusión de que esta pregunta se puede abordar de la siguiente manera: ¿cómo podríamos innovar en el sistema de seguridad del servicio en urgencia adulto del Hospital Padre Hurtado para brindarle una mejor protección a los enfermeros y TENS, conservando el fin de promover una mayor calidad y eficiencia en la atención médica? Esa es nuestra pregunta, que es nuestra base para crear la solución de una forma empática, como habla el Design Thinking, que lo primero que tenemos que hacer antes de pensar en algo, tenemos que empatizar, tenemos que entender, tenemos que ponernos los zapatos del otro. Y eso ha sido la descripción de nuestra matriz problema. ¿Tienen alguna consulta? Será respondida después. Hola, mi nombre es Leonardo Pinto y ahora voy a detallar sobre nuestra tabla de identificación de problemas y la checklist. Para reconocer claramente el problema, como grupo fuimos a entrevistar a los funcionarios del Hospital Padre Hurtado, ubicado en San Ramón. De esta manera, tuvimos la experiencia y se logró empatizar con el usuario, sacando a flote 7 problemáticas que generaron una frustración o una necesidad a esto, las características como tal del usuario. Las problemáticas son: primero, la falta de seguridad para los funcionarios; segundo, recursos escasos para la cantidad de personas que se atienden; la tercera sería el mal entorno para un hospital; la cuarta, una falta de empatía por parte de los pacientes; la quinta, una falla en la administración intercomunal de servicio de urgencia; la sexta, ambiente laboral conflictivo; y la séptima, una falta en el uso del servicio de urgencia por parte de los usuarios. Luego, reducimos las 7 opciones a solo 3, por tener más afinidad con el ODS, las cuales son: primero, la falta de seguridad para los funcionarios; la segunda, la escasez de recursos para atender a los pacientes; la tercera es una falla en el uso del servicio de urgencia por parte de los pacientes. De estas 3 problemáticas, elegimos la falta de seguridad para los funcionarios, pues el problema 3 es una cuestión netamente de conciencia humana, la cual decidimos no tratarla. El problema 2 tiene una naturaleza económica administrativa, por lo que tampoco la tratamos. Por último, la seguridad para los funcionarios es un problema que se le puede dar una solución desde el punto de vista de la ingeniería.